En este vídeo voy a explicar los 5 errores ocultos al consumir aceite de oliva y cómo puedes evitarlos. ¿Y cuáles son estos 5 errores? Primero, cómo algunas marcas te engañan con productos de baja calidad etiquetados como virgen extra. Segundo, el error más común al cocinar con aceite de oliva y cómo destruye sus beneficios. Tercero, el tipo de almacenamiento que podría hacer que tu aceite se oxide rápidamente y pierda propiedades. Cuarto, el peligro de no revisar la fecha de consumo preferente y cómo podría afectar a tu salud. Quinto, cuándo deberías evitar el aceite de oliva y qué alternativas podrían ser más seguras en tu caso. Veamos a continuación cómo podemos evitar estos errores para disfrutar del aceite de oliva y sus beneficios y evitar que se comprometa nuestra salud. El primer error es creerte que, porque te ponen una etiqueta que algo es aceite de oliva extra virgen, que realmente lo es, y lo que hacen algunas marcas es engañar. De vez en cuando van saliendo escándalos de fraudes de este tipo en diferentes países y de hecho hay organizaciones de consumidores, a veces también organizaciones oleícolas que hacen sus estudios y detectan que puede haber hasta un 50, un 70% de casos en los que productos etiquetados como aceite de oliva virgen extra no cumplen los estándares de calidad. ¿Y qué hacen estas marcas? Pues lo que hacen es mezclar este aceite de oliva con aceites de oliva que están muy refinados o incluso con otros tipos de aceite como aceite de girasol o aceite de soja y similares, y lo que obtienes es un producto que está muy refinado, que como ha sido procesado químicamente mucho, lo que ocurre es que se destruyen sus antioxidantes y también se destruyen parte de sus grasas saludables. Incluso podría haber grasas tipo trans y además estos productos tienen a veces compuestos inflamatorios que pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas si se consumen durante tiempo prolongado. Por eso es importante el buscar una solución a esto y que no te engañen. ¿Cuál es la solución a este problema para protegernos? 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, las certificaciones de calidad. Buscar que tengan sellos de calidad, como por ejemplo la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida, porque esto te garantiza que el producto ha pasado por unos controles más estrictos. En segundo lugar, fijarse las fechas de cosecha y de producción. Normalmente los aceites de oliva auténticos llevan estas fechas y lo ideal es consumir este aceite de oliva durante el primer año después de haber sido producido, porque es cuando tiene el máximo de propiedades beneficiosas para la salud. La fecha de caducidad en realidad es una fecha de consumo preferente porque no caduca realmente, pero empieza a perder bastantes propiedades beneficiosas para la salud. En tercer lugar, el precio importa. Si ves que es un precio muy bajo, lo más probable es que no sea un aceite de oliva virgen extra, porque el proceso de producción es costoso y esto se reflejará en el precio. El segundo error, que es muy frecuente, es al cocinar con aceite de oliva y que es un error que destruye los beneficios que proporciona este aceite de oliva y consiste en utilizar el aceite de oliva a temperaturas demasiado altas. Hay que recordar que el punto de humeo, concretamente del aceite de oliva virgen extra, está entre 190 y 210 grados centígrados y a partir de estas temperaturas empieza a descomponerse este aceite de oliva y empiezan a destruirse los antioxidantes que posee y también los polifenoles, y además no solo estos, sino que empiezan a producirse sustancias tóxicas como aldehídos u otras sustancias como radicales libres que tendrán un efecto inflamatorio en el cuerpo, y esto consumido durante tiempo puede predisponer a enfermedades crónicas como problemas cardíacos u otros problemas metabólicos. Es un efecto que sería parecido a si consumes cualquier otro aceite que sea de mala calidad o de baja calidad. Entonces, esto se produce cuando fríes con este aceite o cuando asas a la parrilla utilizando este aceite. ¿Cómo podemos evitar este error y preservar los beneficios del aceite de oliva? De 3 maneras. En primer lugar, lo podemos utilizar crudo, es decir, frío, para aderezar ensaladas, para aderezar verduras previamente cocidas o para marinar. En segundo lugar, lo podemos utilizar para cocina de baja o media temperatura. Por ejemplo, es ideal para salteados ligeros o cocciones a fuego bajo. Y en tercer lugar, si tenemos que cocinar a temperaturas elevadas, tendríamos que buscar un aceite alternativo que tenga un punto de humeo superior a 270 grados centígrados.
Hay que tener en cuenta que a estas temperaturas elevadas los antioxidantes se pueden destruir hasta un 50% y que lo ideal es buscar otras alternativas si tenemos que cocinar así, y después hablaré de estos aceites. El tercer riesgo es el tipo de almacenamiento que puede hacer que este aceite de oliva se oxide rápidamente y se destruyan sus propiedades. La gente muchas veces se concentra en el origen del aceite, en su calidad, pero no presta atención al almacenamiento, y hay que tener en cuenta que este aceite de oliva es sensible al oxígeno, al calor y a la luz. Entonces, si lo almacenas mal, se puede oxidar y se puede volver rancio. ¿Y cómo lo detectas esto? Pues porque cambia su sabor y su olor. Tiene un sabor como a nueces viejas o a cera, y esto quiere decir que ha perdido estas propiedades beneficiosas, y además puede ser perjudicial porque produce unas sustancias que se llaman peróxidos, que pueden ser tóxicas también y pueden producir problemas digestivos y con el tiempo también procesos inflamatorios. O sea que es un tema importante solucionarlo y evitarlo. ¿Y cómo podemos evitar que este aceite de oliva se oxide, se vuelva rancio y pierda propiedades? De tres maneras. En primer lugar, guardándolo en botellas oscuras o, por ejemplo, de acero inoxidable, porque la luz es una de las principales causas de esta oxidación. Y así lo evitaremos con la oscuridad de la botella, no le darán los rayos de ultravioleta directamente y evitaremos el problema. Y si es de acero inoxidable, por el mismo motivo, además el aceite de oliva no reacciona con este material. En segundo lugar, guardarlo en un lugar fresco y seguro, en un armario que esté fresco, y además al estar cerrado no le dará la luz, y también evitar que le dé el calor directo, porque también acelera la oxidación, es decir, no ponerlo cerca de estufas o de fuentes de calor. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es cerrar bien la botella de aceite de oliva después de cada uso, porque si está abierta o medio abierta entrará oxígeno, y también con el oxígeno se acelera el proceso de oxidación, y que se vuelva rancio y pierda propiedades. Es decir, después de cada uso, el cerrar bien esta botella de aceite de oliva. Hay un estudio en la Universidad de California en la que vieron que al cabo de 2 semanas, al guardar en una botella transparente o clara con la que le daba luz directamente, al cabo de 2 semanas este aceite de oliva que estaba almacenado en estas botellas empezaba a perder propiedades antioxidantes, es decir, hay que tenerlo en cuenta. El cuarto riesgo es el peligro de no tener en cuenta y revisar la fecha de consumo preferente del aceite de oliva y no tener en cuenta el efecto que puede tener en la salud. Desde el punto de vista técnico, el aceite de oliva no caduca, pero sí hay una fecha de consumo preferente a partir de la cual empieza a perder valor nutricional. Y en algunos casos podría ser que con el paso del tiempo pudiera oxidarse y volverse rancio. Ya hemos dicho que podría producir unas sustancias que se llaman peróxidos y otras sustancias que pueden tener un efecto inflamatorio y con el paso del tiempo puede ser perjudicial para la salud. ¿Cómo podemos evitar este problema? De 3 maneras. En primer lugar, fijarnos en la fecha de consumo preferente y consumir este aceite de oliva dentro de los 12 primeros meses a partir de su producción y, a ser posible, antes de los 18 meses. En segundo lugar, el verificar que está fresco, es decir, que tiene un sabor agradable, que tiene un olor y un sabor afrutado y que no tiene características de estar rancio, como por ejemplo un sabor que sea como a nuez vieja, a cera, tal como hemos comentado antes, o que tenga una textura más espesa. Y después, en tercer lugar, comprarlo en pequeñas cantidades, es decir, en las cantidades que vayamos a consumir, para así no tenerlo demasiado tiempo almacenado y que se pasen las fechas de consumo preferente. Hay que tener en cuenta que a partir de la fecha de consumo preferente puede empezar a perder los antioxidantes y los polifenoles hasta en un 40%. El quinto riesgo es no tener en cuenta las situaciones en las que sería mejor evitar el aceite de oliva y buscar alternativas que pueden ser más seguras. Aunque el aceite de oliva, concretamente el virgen extra, es muy saludable y es muy recomendable para la salud, puede haber algunas situaciones en las que es mejor evitarlo. En primer lugar, cuando se ha de cocinar a altas temperaturas, y en segundo lugar puede ser por restricciones médicas. En cuanto a la cocina a altas temperaturas, puede ser porque se tenga que freír o se tenga que asar a la parrilla o situaciones parecidas que, como el aceite de oliva virgen extra tiene un punto de humeo relativamente bajo, entre 190 y 210, se descompondrá. Ya hemos dicho que se podrían producir aldehídos y sustancias
que pueden ser inflamatorias con el paso del tiempo y ser nocivas para la salud. Entonces, en estos casos, las alternativas serían aceites con un punto de humeo más alto, y uno de los que se suele recomendar es el aceite de aguacate, también el aceite de girasol alto oleico o, por ejemplo, el aceite de cacahuete maní y otros que tienen este punto de humeo más alto y en este sentido serían más seguros. En cuanto a restricciones médicas, el problema puede ser, en primer lugar, que tengas alergia al aceite de oliva o a las olivas, y en este caso lo que tendrás que hacer es no consumirlas o no consumir el aceite de oliva, porque si te da una reacción en la piel o te da una hinchazón en la cara o tienes problemas respiratorios, está claro que no podrás consumirlo y tendrás que buscar otras alternativas. Otra situación es en el caso de las litiasis biliar, es decir, cuando tienes piedras en la vesícula, porque en este caso hay que ir controlando el consumo de grasas porque podrían precipitar un ataque de cólico biliar, que esto duele mucho, es muy molesto, y en este caso has de restringir las grasas y hay que controlar también el aceite de oliva, es decir, en general. En el caso de las pancreatitis, lo mismo, has de controlar el consumo de grasas y también de aceite de oliva porque podría precipitar una pancreatitis. Sobre todo hay que ir con cuidado inmediatamente después de haber tenido una pancreatitis aguda. También si tienes una enfermedad por hígado graso, habrá que ir controlando la cantidad de grasas que consumes, y dentro de estas está el aceite de oliva. Y en el caso de sobrepeso u obesidad, pues simplemente porque una cucharada de aceite de oliva tiene 120 kilocalorías y esto son muchas calorías, son grasas que son muy calóricas, y aunque sean saludables, en el caso de sobrepeso u obesidad tienes que ir con cuidado en el consumo. Es decir, las puedes consumir, pero sin exagerar para que no sea que el beneficio que obtienes por un lado lo pierdas con el sobrepeso. En muchas de estas situaciones el problema está sobre todo en el consumo exagerado o excesivo del aceite de oliva, como pasa en muchas ocasiones, que una sustancia o un compuesto que es bueno, si exageramos lo podemos transformar en algo malo. En el caso de que tengas enfermedades, pues lo lógico es consultar con el médico, con el nutricionista, para que valore tu caso en particular, sobre todo si estás tomando medicaciones y sobre todo si tienes problemas en el páncreas, en el hígado o problemas de sobrepeso u obesidad. En el caso de que vayas a comprar y tengas que comprar algún alimento graso, pues revisar las etiquetas para ver la composición y las cantidades, y después a la hora de cocinar, pues normalmente lo que tendremos que utilizar son formas de cocción que sean más saludables, como hervir, el cocinar al vapor o el utilizar la plancha directamente. Si quieres saber más sobre el aceite de oliva, cuáles son sus beneficios y para qué personas está indicado, te dejo aquí un vídeo sobre el aceite de oliva que seguro que te gustará. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.